Aquí comienza Diálogo de Fe y Salvación. Un programa que pretende establecer una conversación permanente entre la Biblia, palabra de Dios, y la cultura de hoy. Diálogo de Fe y Salvación. Saludos familia, bienvenidos a Diálogo de Fe y Salvación. Gracias damos al Creador por el privilegio y el gran amor de Él y darnos la oportunidad de poder tener un programa más acá desde los estudios centrales de Diálogo de Fe y Salvación desde la Perla de Oriente en Chiquimula. Así que gracias por estar con nosotros junto a mí, mi compañero Eddie Amílcar Osorio, listos para un programa más. Hermano Eddie, ¿cómo está? Todo bien, hermano Carlitos. Gracias a Dios por el privilegio que nos da de poder estar una vez más aquí en Diálogo de Fe y Salvación. Así que bienvenidos todos. Nos alegra que podamos compartir un diálogo más con todos ustedes. Hoy vamos a hablar un poquito sobre el futuro inmediato, podríamos decir, ¿verdad? Así es. De la iglesia, hablando en términos generales, ¿verdad? No de una denominación, sino claro, de la iglesia de Cristo a nivel mundial, en base a algunos datos, en base a algunas estadísticas y proyecciones que se hacen, ¿verdad usted? Tomando en cuenta el crecimiento que se ha tenido en los últimos años y todo eso. Entonces, esperamos de que esta conversación sea de bendición para usted, así como lo será para nosotros. Sin duda, nosotros estudiando este tema, pues también ya nos ha llevado a la reflexión, ¿verdad usted? Varios de los temas y subtemas que vamos a estar abordando aquí. Así que bienvenidos todos los que nos acompañan por Amigos TV. Por favor, anúncienos, pastor, también cómo estamos ahí hoy. Estamos por diferentes plataformas. Exacto. Al mismo tiempo. Hoy tenemos una buena noticia. Amén. Ya, y es que queremos contarles que además de estar transmitiendo en vivo por Radio Alternativa y por Amigos TV, en las distintas empresas de cable, ¿verdad? Que Amigos TV sale, pues también estamos en distintas plataformas en internet. Estamos en Facebook, estamos en TikTok, estamos en YouTube. ¿Sí? Al mismo tiempo. Exacto, al mismo tiempo. Entonces, usted nos puede encontrar como Diálogo de Fe y Salvación en cualquiera de las plataformas. ¿Cuál es el propósito de esto? Pues que de alguna forma pues poder llegar a más personas, ¿verdad? De alguna forma que el mensaje llegue a más personas, y la verdad es que estamos agradecidos también por la provisión del Señor para poder hacer esto, ¿verdad? Porque tampoco es gratis. Sí. Ya entonces, gracias a la colaboración del equipo de Amigos TV, que hacen un enorme trabajo acá, y también, por supuesto, a la Iglesia Bautista, ¿verdad? Guatemalteca, que también provee los recursos para estas transmisiones, y también a la Iglesia Bautista Central de Chiquimula, ¿verdad? Claro. De quien nosotros formamos parte del equipo pastoral, y pues estamos agradecidos de que cada miércoles podamos tener este tiempo con todos ustedes. Así que bienvenidos. Gracias, hermano Eddie. Entonces, de aquí al 2050, ¿qué será de la iglesia? De aquí a 2050. Buen tema ese, ¿no? Y una buena pregunta. Para dudas. ¿Ya? Y obviamente estamos bajo el análisis del documento oficial, pastor, del movimiento Lausana, ¿no? Así es. El cual es el estado de la gran comisión. Así es. ¿Cuál es el caminar de la iglesia hoy en día? Y cuáles son los números que se están proyectando desde este ente, pastor, que se encarga de analizar, pues, hasta cierto punto, la generalidad de la iglesia. Así es. No solamente una denominación, exacto, sino que la iglesia en general, el caminar de la iglesia en general. Y durante estos programas atrás hemos visto algunos detalles específicos, por ejemplo, como el programa anterior, pastor, hablamos un poco acerca del movimiento de plantación de iglesias y hablamos un poco también acerca del movimiento de formación de discípulos y en qué consiste, por ejemplo, un movimiento de formación de discípulos efectivo. Así es. Y uno de los datos que a mí me llama mucho la atención, pues eso tiene que ver con la cuarta generación, ¿no? Sí. O sea, que un movimiento de formación de discípulos efectivo es un movimiento que llega a la cuarta generación de discípulos. Así es. ¿Se puede considerar ya
un movimiento de formación de discípulos, Eddie. Sí, una de las cosas que creo yo, hermano Carlitos, que nos llevamos del episodio anterior y lo estamos haciendo porque yo creo que va a servir un poco de trasfondo para lo que vamos a abordar luego, ¿no? Sobre el futuro de la iglesia. Una de las cosas que a mí me impactó fue el hecho de que nosotros estemos, o sea, que el discipulado, ¿verdad usted? Tiene que ser una acción consciente de la iglesia. Claro. O sea, no se trata de hacer cultos a lo abstracto, ¿va? O sea, así como a lo loco, ¿verdad usted? Sí. O no se trata de llenar la agenda anual, por ejemplo, o de llenar el calendario anual, ¿verdad? Sino ser intencionales, ser estratégicos, ¿verdad usted? Y verificar, ¿verdad usted? Que tal vez si no se está dando, pero que por lo menos comencemos a sentar las bases para que olvido el término que usa el Estado de la Gran Comisión, el informe, pero hablaba de generaciones cíclicas. Exacto. Ya, o de generaciones que van desarrollando diferentes ciclos de crecimiento, ¿verdad usted? Y que son estudios que se desprenden de movimientos de formación de discípulos y de plantación de iglesias a nivel mundial, ¿verdad? Que están siendo efectivos en lugares específicos. Exacto, y hablábamos de que un movimiento de plantación de discípulos efectivo, estamos hablando de 1,000 discípulos para arriba, ¿ya? Sí se puede considerar efectivo, ¿verdad usted? Ahora. Esto está también un punto importante. Antes de pasar, lo agrego, ¿verdad? Ah, sí. El dato que dábamos era que un movimiento de formación de discípulos puede considerarse exitoso, podríamos decir así, de 1,000 discípulos en adelante. Y un movimiento de plantación de iglesias puede considerarse un movimiento exitoso de 100 iglesias o 100 congregaciones en adelante, ¿ya? Pero eso no quiere decir que si usted ha hecho solo uno, eso no funciona o no está funcionando. No, estamos hablando de misiones de iglesia y de diferentes matices, ¿verdad usted? Uh-huh. Y de proyectos en los cuales todos nosotros deberíamos de estar involucrados, ¿verdad? Exacto. Si nosotros estamos solos, aislados, haciendo la misión, pues yo creo que hay un problema, ¿no? Porque la misión estamos llamados a hacerla unidos todos. Ahora, yo sí estoy totalmente convencido, Eddie, que la iglesia de hoy necesita entender que el modelo debe cambiar. Uh-huh. Y cuando hablamos del modelo de cambiar, queridos hermanos, no estamos hablando de dejar de hacer cosas en cuanto a los aspectos no negociables de la fe cristiana, sino que me estoy refiriendo a que muchas veces la iglesia está centrada nada más, como usted bien decía, en cultos. Exacto. En cultos y no estamos haciendo discípulos, no estamos yendo con la gente, no estamos invirtiendo tiempo en la gente. Usted decía algo, a veces nos tranquilizamos con llenar la agenda del año, ¿verdad? Cuando yo creo que deberíamos de simplificar la agenda del año para tener tiempo para la gente. Ese es el punto. Eso es lo que sucede. Muchas veces de tantas cosas que tenemos planificadas dentro de la iglesia, no tenemos tiempo, o sea, para poder estar con la gente. Sí. Ahora, hay un punto bien interesante, pastor, que yo quisiera que habláramos en cuanto a este análisis. Me encanta lo que el Movimiento Lausana hace, pero hay un punto interesante que es clave. Se espera que de aquí a 2050, en Asia, en donde hay de cada 10 personas 6, uh-huh, se considere que el cristianismo ya no sea una religión occidental. Así es. O sea, cambia el paradigma. Exacto. Eso es bueno. Uh-huh. Bueno. Es bueno, pero denota también, aquí hay un matiz también hacia aquí. Exacto. La crisis de Occidente hoy en día, la Así crisis es. de principios y la crisis de valores. O sea, lo que están diciendo es de que, por ejemplo, platicábamos, si usted se recuerda, con el hermano Randolfo en Camboya, hermano Eddie, y él decía esto, Jesús es el Dios de los extranjeros. Sí. El concepto que Asia tiene sobre el cristianismo es la religión occidental, pero está planteando el estudio que en 2050 el paradigma cambia. Sí, lo que pasa es que leyendo también va usted un poco sobre las religiones de Asia, ¿verdad? Del área del continente asiático, uno se da cuenta que allá tal vez se concibe un poco diferente la religión a como aquí. Claro. Ya, ¿por qué? Porque allá la religión está estrechamente ligada con la familia, con el pueblo, con la cultura donde usted nació. Es como decir, ¿no? Usted nació en India, usted es budista, ¿ya? Usted nació en determinado lugar, usted tiene que practicar esta religión
¿Por qué? Porque los de aquí practicamos esta religión, ¿ya? Y los de Occidente, pues los de Occidente son cristianos, ¿no? ¿Ya? Y por eso en algún momento, pues no en algún momento, sino casi siempre en la actualidad se ve y teniendo también, echando mano, ¿no?, del testimonio personal de hermano Randolfo, ya, en donde en Camboya, ¿no?, en las provincias, en los pueblos de Camboya, se concibe aún el cristianismo como una religión occidental, ¿no? Exacto. Ya, o sea, ha sido un proceso de trabajo. ¿Cuánto dijo el hermano Randolfo? 17 años, ¿no? Sí. Si no estoy mal, 17 años. Ya, o sea, es un proceso de trabajo, de paciencia, de estrategia, de entrega, ¿verdad? Usted, de identificación con la cultura, con el vecino de allá, con la gente, ¿verdad? Para que esa perspectiva vaya cambiando. Ahora, lo bueno de todo esto es que se espera, según las proyecciones de Lausana, que de aquí a 2050 en Asia ya no consideren el cristianismo como una religión occidental. Y eso es maravilloso. Ahora, solo digo algo que se nos olvidó decir al principio. Estos son números y análisis de nosotros los seres humanos. Exacto. Proyecciones. Puede ser que el Espíritu Santo dé una voltereta o puede ser que el Señor venga. También. O sea, ya. Eso también. Exacto. ¿Verdad? Puede ser proyectando. O sea, la verdad es que las opciones son un montón, ¿verdad? Usted. Exacto. No conocemos el futuro. Pero en cuanto se considera el desarrollo en las últimas décadas, ¿verdad? Sí. Pues usted sabe. Y lo que pasa en la iglesia de Asia hoy en día, o sea, es una maravilla. Exacto. Y usted sabe que pues ahí se hacen proyecciones, se hacen estadísticas, ¿verdad? Y eso es lo que estamos considerando hoy. Exacto. Así que no es ninguna herejía, ¿verdad? Entonces, ahora, o alguna profecía o algo por el estilo. No. Ahora, entonces, planteamos entonces, Eddie, en primer lugar, que eso es algo bueno. Sí, pero también yo quería agregar que también ahí está el reto, o sea, de preguntarnos a nosotros, ¿verdad? Usted, ¿cómo nosotros de Occidente, somos la parte occidental del mundo, ¿no? Vista de esa manera, ¿cómo nosotros vamos a ser parte de lo que Dios va a hacer en Asia? ¿Ya? Para que el cristianismo deje de ser vista como una religión occidental. O sea, porque ahí está obviamente la oportunidad. Asia se va a desarrollar, pero eso que va a pasar en Asia no va a pasar solo, no va a ser así como que de un día para otro, ¿no? Se necesitan procesos, se necesitan cristianos comprometidos con su fe, con la misión. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ser parte del establecimiento del reino en Asia, verdad usted? Exacto. Yo creo que eso es importante verlo, Eddie, hacia dónde las puertas se van a estar abriendo, hacia dónde el mover del Señor, ¿verdad?, quiere estar. Ahora, yo quiero destacar también un dato interesante. Denota muy buen sentir pensar de que Asia considera que el cristianismo ya no va a ser exclusivamente occidental. Eso es bueno. Exacto. Pero también dice mucho, Eddie, de el involucramiento que Occidente pueda tener al respecto. Exacto. Pero también tenemos que entender de que Occidente también tiene problemas. Sí. O sea, tiene problemas en un sentido de que aquí estamos llegando en una época en donde la posverdad y el posmodernismo pues ha venido a afectar de una manera terrible. Sí. Y la iglesia, quiero o no, pues también está dejando de expresar lo que históricamente expresó. Así es. O lo que históricamente en el Nuevo Testamento expresa que es la iglesia. Sí. Entonces cada vez Occidente se aleja de la realidad. Sí, de alguna forma yo creo que en algunos momentos de otros programas lo hemos compartido, ¿verdad usted? En Occidente la iglesia enfrenta lo que nosotros podríamos llamar una crisis de identidad, ¿no? Ya como que no termina de identificarse o de poner sus pies sobre la tierra, porque como en palabras del pastor, del hermano escritor Paul David Tripp, y me llama la atención eso a mí, lo que él dice, de que es impresionante, ¿verdad usted?, cómo el cristiano está seguro del sacrificio de Cristo. O sea, haciendo una evaluación de la mayoría del cristianismo hoy, ¿verdad? ¿Está seguro? Usted está seguro. Nosotros estamos seguros que Cristo murió por nosotros. Amén. Ya, el sacrificio, ¿verdad usted? Así es. Gloria a Dios por eso. Y estamos seguros de que Él va a venir.
Claro. Que Él vendrá por nosotros y lo afirmamos y lo predicamos y lo anunciamos. Y lo creemos. Pero hay algo de lo que no estamos seguros, de lo que tenemos que hacer aquí y ahora. Sí. Y ahí es donde está el detalle. Hoy precisamente en la mañana escuchaba al doctor J. Vernon Magui, pastor, sobre eso y decía una frase que me llamó la atención, la cual decía así: hoy en día el cristianismo contemporáneo está más pendiente del anticristo que de Cristo. Uh-huh. O sea, muchas veces estamos más enfocados, ¿verdad?, usted, en aspectos futuros que quién es, de dónde es, que cómo va a ser, qué va a hacer aquí, qué va a hacer allá. Sí. Pero la realidad del proceso que Jesús nos llamó a hacer, hay muchas cosas que necesitamos entender. Sí, lo que pasa es que, bueno, también de la mano con teleevangelistas, ¿no? Usted muchas veces la iglesia se ha dejado llevar por el sensacionalismo profético, escatológico, ¿verdad? Usted no sé si será el término adecuado, pero se ve mucho eso en el ambiente, ¿verdad? O sea, como gente, predicadores tratando de adivinar cuándo, cómo, los detalles, ¿verdad? Usted, y esos son aspectos que yo creo que no vamos a terminar de conocer, ¿verdad? Porque el Señor, pues, hay misterios, ¿no? Que el Señor decidió no revelárnoslos a nosotros con claridad. Ahora, de lo que sí estamos seguros es que el Señor viene, ¿ya? Ahora, el punto es ese: ¿qué nos toca hacer aquí ahora? Sí. Ese es el gran desafío. Yo creo, pastor, que un análisis exhaustivo sobre el movimiento de formación de discípulos y el movimiento de plantación de iglesias, cuál es la ruta que estamos teniendo hacia esos objetivos, creo que hacer un análisis sobre eso, la iglesia necesita replantearse la forma de hacer sus cosas. Exacto. Definitivamente. Como iglesia necesitamos replantearnos la forma de hacer las cosas. Así es. Tenemos que ir más a trabajar con las personas y no invitar a las personas a una institucionalidad o a una institución en sí. Exacto. Cuando entendemos de forma clara que Cristo es quien institucionó la iglesia. Así es. En Él está todo. Él Así es la es. cabeza del cuerpo. Así es. Nuestra máxima institución es Él. Así es. Si lo queremos ver desde ese punto de vista, Esa máxima autoridad, ¿no? es Él, ¿sí? Pero muchas veces invitamos a la gente, pastor, a grupos, a denominaciones, a mis formas de pensar. No, Sí. hay algo superior. Sí, a Y eso superior es una relación con el Señor. Sí, que debería ser el énfasis de nosotros. Ese es el punto. Ya, y no un sistema dogmático, ¿verdad? Exacto. Usted? No mi declaración de fe, Exacto. sino que conozca a Cristo. Una relación personal con Jesús. Luego vendrán detalles secundarios. Correcto. Ahora, pastor, necesitamos avanzar porque los temas están buenos. Ahora, veamos un segundo aspecto de aquí a 2050, ¿qué será la iglesia, pastor? Uh-huh. Y escuche, nosotros, yo creo que la gran mayoría sabe, pastor, que somos de la iglesia bautista. Así es. Una iglesia histórica, conservadora, si vamos a decirlo así, pero tenemos que ser realistas también. ¿Sí? Y hoy en día, el análisis que hace la USANA, pastor, tiene que ver con que se espera un crecimiento bastante notable de expresiones de fe pentecostales. Y Gloria a Dios. sí, gloria a Dios, exacto. Pero Gloria a Dios por nuestros hermanos pentecostales, que Claro. muchas veces no solemos hacer eso. Claro, pero creo que también debemos de nosotros, desde el sector, estos son proyecciones, Sí. pero creo que nos deben desafiar a nosotros a hacernos una pregunta: ¿por qué hoy en día a nivel mundial el crecimiento de estas iglesias y el análisis va más allá, pastor, de Latinoamérica? Va más por allá, Centroáfrica y Asia. Sí. África subsahariana y también parte de Asia, ¿no? Exacto. Pero fíjese que me llama la atención esta parte que usted decía, ¿no? Por un lado, debemos entender que esto no es una competencia, ¿verdad? En ningún momento queremos plantear eso. No, al contrario. Aquí en el programa, en Diálogo de Fe y Salvación, hemos abordado más la temática desde una perspectiva de colaboración. Claro, Ya, claro, entonces, claro. Unos con otros, ¿no? Unidos para la misión, ¿no? Para alcanzar al perdido. Pero sí es cierto que se ve esa parte en los estudios que se han hecho, ¿verdad? Que la fe pentecostal ha crecido un montón. Ya, incluso ha habido diferentes despertares, podríamos decir así, ¿verdad? Usted, a lo largo y ancho de Latinoamérica, que han sido comandados por la fe por las confesiones de fe pentecostales, ¿verdad? Usted. Ahora, hay que entender algo, pastor,
Yo creo que nuestra gente, podrá existir gente de la nuestra, ¿verdad? Ujú. De nuestro sector. Porque aquí, por ejemplo, una gran mayoría de nuestra audiencia, pues es sector Iglesia Amigos, es un sector conservador, Iglesia Bautista es un sector conservador. Ujú. Nos escuchan también hermanos de otras denominaciones, carismáticas pentecostales. Ujú. Y muchas veces el sector conservador, cuando escucha pentecostalismo, pastor, siempre piensa, ¿verdad usted?, en aquellos desarreglos o aquellos desórdenes que muchas Sí. veces suceden y cosas que en redes sociales han salido de cosas, ¿verdad usted?, que están fuera del panorama bíblico. Entonces tenemos que decir también que cuando hablamos de la fe carismática o el pentecostalismo, existen un sinfín de expresiones. Sí. O sea, Pero quiero decir que así, por ejemplo, sí, como están los rabacucus, estos allá ¿por qué? Puerto Rico, que Puerto Rico, República Dominicana. Así como está esta gente que hace show Ujú. y se denominan pentecostales, tampoco tenemos que meter en el costal a toda la gente. Sí. Porque existen iglesias Serias. muy serias, Sí. comprometidas con Doctrinalmente fuertes. la misión, doctrinalmente, a niveles, pastor, escuche esto, que existen hoy en día expresiones de fe Ujú. reformadas o moderadamente reformadas en ciertas doctrinas, Sí, pues. pero abiertas a la puerta del movimiento carismático. Exacto. Es un pentecostalismo ordenado. Sí, pues. Y la Usana se está refiriendo a ese pentecostalismo ordenado, pastor, que está enfocado en el movimiento de formación de discípulos. Exacto. No en esos shows ridículos que miramos en diferentes redes. O sea, no metamos en el mismo costal. La Usana se refiere precisamente al pentecostalismo que está identificado con la misión, ¿verdad usted? Con la Claro, misión. claro. Y hay algo importante, fíjese, leo textualmente el informe, dice, las expresiones pentecostales y carismáticas del cristianismo lideran el crecimiento cristiano en todo el mundo, no en una parte, en todo el mundo. Las expresiones pentecostales y carismáticas de fe lideran el crecimiento. Ahora, escuchen esto, los pentecostales, según la tendencia, suelen tener una orientación más misionera, Sí, definitivamente. más evangelizadora, Tenemos que entender eso. ya, Sí. con énfasis en la evangelización laica a través de redes personales. Exacto. ¿Ya? Gran parte del crecimiento del catolicismo desde fines del siglo XX fue debido al católico carismático. Claro. Imagínese usted, o sea, hay un sector también. No hay que Exacto. olvidar que hay un sector Ajá. en Roma que es carismático. pero a lo que queríamos llegar es que cómo hasta Roma sabe leer este tipo de ¿De fenómenos? de apertura y fenómenos dentro del pueblo, dentro de los pueblos, ¿verdad usted? Y de alguna manera terminan por moldear o adaptarse, ¿verdad usted? A lo que necesita la misión, por decirlo así. Ya hay otros aspectos ahí que no compartimos definitivamente, ¿no? Claro. Pero no podemos negar el alcance que han tenido, ¿verdad claro, usted? claro. Ya, entonces, en África y Asia, mire, a excepción de los ortodoxos, todas las demás confesiones cristianas muestran tendencias de crecimiento o estabilidad en las próximas décadas. ¿Ya? O sea que estamos hablando de aquí a 2050. Estamos hablando de los últimos 25 años. Pero me llama la atención porque los ortodoxos no. Ese es un buen punto. Es un buen punto. Mire, pastor, yo creo, tenemos que entender, yo creo que cada uno de los líderes que estamos hoy en día intentando servir, intentando experimentar a Cristo, pastor, y expresar el carácter de Cristo. Creo que tenemos que entender, pastor, que estamos lidiando con una generación distinta. Así es. O sea, las generaciones van cambiando, pastor. O sea, cada 10 años son líneas, y no sé si cada 10, cada 5 años, ¿sí? Son formas distintas. Y tenemos que entender. Pero si nosotros nos quedamos con esa ortodoxia, porque me quiero tomar el ejemplo de la fe ortodoxa, ¿verdad? O sea, la fe ortodoxa es la misma sacrosanta fe ortodoxa de hace 1000 años. Sí. Cuando Por eso es surgió ortodoxa. La división griega con la división con Roma, ¿verdad? O sea, que aproximadamente en el año 1000, si no estoy mal. Aproximadamente. Entonces, eso sigue siendo igual, pastor. Sí. No hay un alcance hacia las nuevas generaciones, no hay una empatía sobre la gente. Exacto. Sino que la gente venga. Así es. Y eso, pastor,
hay que evaluarlo. Así es. Ahora, fíjese que yo tengo aquí enfrente mío las gráficas del crecimiento en las próximas décadas, de 1900 a 2050, de las diferentes denominaciones, ¿verdad? Ustedes, las diferentes expresiones de fe a nivel mundial. Y es impresionante, pero por ejemplo en América del Norte, todas las denominaciones están decreciendo. Decreciendo. No creciendo, decreciendo, o sea, mermando. Están perdiendo miembros, ¿ya? Y yo creo que es un secreto a voces, hermano Carlitos. Lo hemos leído en Christianity Today, por ejemplo, sí, en The Gospel Coalition, en varios sitios, ¿verdad? Usted, en donde de analistas que ven esta parte y de que como ya se tienen mejores herramientas de control, ¿verdad? Usted, claro, y de estadística, que hay grandes porcentajes de gente abandonando la fe, ¿ya? De las denominaciones históricas, ¿verdad? Usted. Sí. Ya, entonces, denominaciones como los presbiterianos, metodistas, ¿verdad? Usted, están decreciendo y estaba viendo precisamente, mire que en el 1900, ya tenemos nosotros los protestantes en América del Norte eran más del 50%. Claro. Se espera que para 2050 sean poco menos del 20%. En algún momento, fíjese, pastor, yo me gusta escuchar prédicas del pastor Billy Graham, y obviamente son prédicas antiguas, allá por los 80s, 90s, y me llamó la atención una prédica, no sé, más de 1988, donde él predicó sobre el infierno, en una predicación, y él mencionaba una estadística que había dado el New York Times, en donde el 86% de la población de Estados Unidos, 86% de la población de Estados Unidos creía en el infierno. El 86. El 86. Sí, pues. Independientemente si estuviera afín a la fe o no. Sí, pues. Pero creían. Exacto. O sea, por ejemplo, estoy fuera, pero creo. Eso ya era un comienzo. O sea, ahora me entiende. Ahora, qué interesante sería conocer la estadística hoy. Buen punto. O sea, sí, y la iglesia estadounidense, pastor, necesita preguntarse. Sí. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ya. Y yo creo que también nosotros, en América Latina, claro, en América Latina los únicos que sí veo creciendo bastante son los pentecostales. En 2050 van a tener cerca del 40% de la población, ¿ya? En América Latina. Los protestantes están entre el 20 y el 15, ¿ya? También los católicos están decreciendo, según las proyecciones para de aquí a 2050 en América Latina, el pueblo católico va a decrecer, o sea, va a mermar, ¿verdad? Sí, sí, usted? Yo creo que y mire, lo bonito del análisis, pastor, es de que es palpable. Así es. O sea, se nota en la realidad que vivimos, ¿verdad? Usted se nota muchos de los datos que se están mencionando. Así es. Ahora, contrario a los datos que estamos dando de crecimiento de América del Norte y de América Latina, y Europa también, o sea, Europa prácticamente todas las denominaciones están casi en caída libre, ¿verdad usted? Incluyendo el catolicismo, incluyendo ortodoxos, independientes, protestantes, pentecostales. ¿Ya? Ahí sí está crítica la cosa. Vamos a ver un tema que posiblemente se una con esto más adelante, que es la secularización. Claro. ¿Ya? Pero contrario a esto, a Europa y a América del Norte y América Latina que están decreciendo, por otro lado tenemos a Asia y a África. Ya, en donde, por ejemplo, en África tenemos un dato de que en el 1900 eran menos del 5% ya de población, por ejemplo, de protestantes, ya, y de independientes eran muchos menos. Para 2050 se espera cerca ya del 20% ya de población. Eso son varios millones, ¿no? No tengo el dato ahorita de la población, pero evidentemente es bastante gente. Igual en Asia en 1900 tenemos datos del 0% casi de protestantes. Y para 2050 se espera ya un 3%. Pero el 3% de Asia son muchas personas. Para ser cero. Exacto. No olvidemos que Asia cuenta con los 2 países más superpoblados del mundo, que es India y China.
Ya, entonces eso, un 3%, no sé cuánto será el 3% de Asia ahorita, pero téngalo por seguro que es bastante, ¿verdad? Pero bueno, estos son datos que estamos viendo y analizando de la mano del informe que se titula El Estado de la Gran Comisión, diseñado por Movimiento Lausana. La verdad que es una bendición para nosotros poder analizar estos datos. De aquí a 2050, ¿qué será la iglesia? De aquí a 2005. Y es una buena pregunta para usted en su iglesia local, por ejemplo. No sé si en algún momento se ha preguntado usted, de aquí a 2050, ¿qué será de nosotros? ¿Qué será de la iglesia que está en la aldea tal, por ejemplo? Bueno, puede ser que el Señor venga. Ya, de eso estamos seguros. Él va a venir un día. Pero la pregunta es, ¿tenemos claro lo que tenemos que hacer mientras Él venga? Ese es el detalle. Ese es el detalle. Queremos dejarlos con nuestro hermano Carlitos, que nos presenta a continuación la resistencia. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Saludos familia, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a La Resistencia, este espacio en donde desde una perspectiva bíblica tratamos de dialogar con los diferentes fenómenos que hoy en día afronta la iglesia contemporánea. Y durante estas últimas semanas ha sido gran noticia en las bolsas de valores de Wall Street y en varias bolsas de valores en el mundo entero, el cual ha sido el desarrollo específico de nuevas inteligencias artificiales. Nuevas empresas están saliendo ofreciendo un sinfín de renovaciones y de actualizaciones en cuanto a este mundo de la inteligencia artificial. Se están viendo unas maravillas que esta tecnología está haciendo y muchos pensadores cristianos han comenzado a hacer preguntas en cuanto a cuál debe ser la reacción de la iglesia ante las nuevas tecnologías. Y hay un artículo que yo quiero hoy mencionar de ciertos aspectos y quisiera citar las palabras del profesor médico y científico John Wyatt, el cual dice lo siguiente: como cristianos, nuestro objetivo no debe ser frenar la tecnología, escucha esto, sino redimirla. Yo creo que como iglesia hoy en día, querida familia, estamos llamados a no tener miedo a las nuevas tecnologías que están saliendo. Entendemos que muchas de ellas tienen diferentes sesgos, los cuales en un alto porcentaje de las veces van en contra de los principios cristianos. Pero creo que necesitamos como iglesia también estar, ¿sí?, a la vanguardia de todas estas tecnologías. ¿De qué forma? Bueno, conociéndolas, entendiéndolas, ¿sí?, utilizándolas, pero ¿de qué forma? Para la gloria del Señor. Creo que la iglesia hoy en día necesita conocer esta temática y poder ser parte de ella para utilizar estas herramientas y, como decía el profesor Wyatt, el poder redimir la tecnología. Hoy en día ha sucumbido, como les decía anteriormente, las bolsas de valores con nuevas inteligencias artificiales que nacen, por ejemplo, en China, otras en otros países en Asia específicamente, nuevas tecnologías las cuales van saliendo y se van desarrollando, pero la iglesia está llamada a ello. Tenemos que entender de que existen principios fundamentales en la fe que no son negociables y creemos fielmente que el mensaje del Evangelio, el mensaje del Señor Jesucristo, también puede llegar al corazón y a la mente de las personas a través de las tecnologías. Pensemos hace 60, 70 años, cuando se predicaba. Hoy en día estamos saliendo por una cámara, hoy en día estamos saliendo por redes sociales. Por lo tanto, la iglesia está llamada a cada día estar actualizándose, a cada día estar a la vanguardia y cada día intentar redimir las nuevas tecnologías, redimirlas con el mensaje de salvación. Por lo tanto, hermanos, no nos dejemos llevar por el desánimo
ni por el temor. Recuerde usted, Cristo Jesús reina hoy y Él dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Hasta con inteligencia artificial? Bueno, la iglesia puede utilizarla para la gloria de Él. Esto fue La Resistencia. Que Dios les bendiga. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Bien, hermanos y amigos, estamos de vuelta acá en Diálogo de Fe y Salvación. Hemos regresado de La Resistencia, que nuestro hermano Carlitos ahí nos presentaba una cápsula, creo yo, necesaria, urgente, ya clave. Siempre cuando hay avances tecnológicos, recuerdo haber leído algo sobre esto, de que hay 3 grupos de personas, ¿no? Hay aquellos que se embaucan totalmente, se emocionan, se dejan seducir. Y van con todo, ¿no? Y hay otro sector que es reacio totalmente. No, eso es pecado, todo eso, ¿verdad? Y hay otro sector que como que empieza, ¿no? Poco a poco a... Claro. Seamos de estos últimos. Hay que redimirlos. Ya, entonces creo que tenemos la enorme oportunidad de también ofrecer posturas teológicas en cuanto a las nuevas tecnologías, ¿verdad? Claro. Ahora, eso implica también necesariamente capacitación, formación. Estar a la vanguardia. Creo que estar a la vanguardia. Ya, exacto, estar a la vanguardia. Y precisamente, hermano David Chacón escribe un comentario en nuestra página de Facebook y él dice, quisiera escuchar las causas del decrecimiento en las iglesias. Bueno, una de las causas es la que abordaba nuestro hermano Carlitos. Muchas veces a la hora de querer nosotros utilizar la tecnología como iglesia, no la utilizamos, sino que simplemente lanzamos dardos y ¿qué? Sartas de maldiciones, ¿verdad usted? Así como en su momento se decía que la tele era el cajón del diablo, ¿verdad? Ahora después Facebook, ahora posiblemente se diga eso de TikTok, ¿no? Una red diabólica, ¿no? Y todo eso. Y sí es cierto, lo vamos a ver al final del programa, que las redes sociales ofrecen bastante distracción. Claro. Pero también una fácil conexión que puede ser aprovechada. Pues creo que pasa que también tenemos que tener disciplina nosotros. Exacto. O sea, redimirlas, pastor, implica Exacto. trabajo, implica disciplina de Exacto. parte de la iglesia. Sí. Implica no negociar nuestras convicciones aún dentro de. Exacto. Y en términos prácticos también, hermano David, creo que es importante entender. Yo en lo personal, pastor, eso es una opinión personal, ¿oye? No es una opinión, obviamente tengo mi base bíblica, pero no está eso sujeto a que usted se someta, ¿verdad?, a lo que yo he concluido. Pero creo, pastor, que la iglesia dejó de hacer discípulos. Es un buen punto. Comenzamos a... Lo hemos visto en el estado de la Gran Exacto. Comisión. Lo comenzamos a ser miembros de denominaciones. Así es. Grupitos, grupetes, reinitos. Y no hemos hecho discípulos, Eddie. Sí, muchas veces la iglesia está totalmente desentendida de la misión, ¿verdad? Es una maravilla. Exacto. En donde tenemos que reaccionar. La iglesia de hoy, hermano David y hermanos que nos escuchan, nos ven, necesita replantear el modelo. Así es. Necesita volver a la esencia bíblica. Correcto. Entonces, ese es un trabajo grande. Y más allá de eso, hay temas adyacentes o periféricos que están rodeando el asunto. Pero antes de pasar a esos temas, que lo vamos a hablar un par de unos 5 temas por ahí que afectan el avance de la fe cristiana, ¿verdad usted? Pero quiero que analicemos una proyección que también nos pone algo en qué pensar de aquí a 2050. Ya se prevé también una continuada escasez, díceme, de instituciones de formación teológica, principalmente en África y América Latina. Esto, pastor, lo podemos ver desde 2 perspectivas. Número 1, desde una perspectiva de hay que ver qué hacemos. Exacto. Algo no se está haciendo bien. Número 1. Pero número 2, también es
en términos positivos, ¿verdad usted? Es una gran oportunidad. Exacto. Para entender que ese mercado, que es un mercado maravilloso en sentido espiritual, Eddie, ¿por qué no coparlo? Así es. ¿Por qué no tener presencia? ¿Sí? O sea, y hay que soñar en grande. Así es. Aunque seamos un pequeño, por ejemplo, nosotros aquí como Iglesia Bautista del Nororiente, pastor, tenemos un pequeño instituto bíblico, porque es pequeño, un plan fin de semana, pero ¿por qué no pensar, pastor, en desarrollarnos como una institución teológica? Sí. Tener esa visión, ¿verdad usted? Y perseverancia en el tema, por ejemplo. Sí, Entonces, puede ser una oportunidad también. Correcto. Yo creo que también tiene que ver con el planteamiento de la misión y con la visión del liderazgo de la iglesia local, ¿verdad claro, usted? Claro. Ya, Sí, o sea, sí. ¿cuál es la visión de la iglesia local? Si la visión de la iglesia local es formar discípulos teológicamente capaces de expresar su fe, de argumentarla, evidentemente en algún momento va a salir a la conversación el tema de formación teológica, ¿no? Claro. Miren, necesitamos algo aquí, ¿verdad? Ahora, sí hay un énfasis en otros asuntos, emociones, por ejemplo, cualquier otro asunto, definitivamente no, el tema de instituciones teológicas no va a estar presente, ¿verdad? Claro. Ya, pero sí se ve esto, mire, de que África y América Latina mantienen su escasez de escuelas de teología, mientras América del Norte, con una población cristiana, miren qué incoherencia o qué irónico. Mientras, digamos que América Latina está relativamente bien. Bien. Uh-huh. Y en cuanto a crecimiento, casi que manteniéndose y algunas denominaciones creciendo. Uh-huh. ¿Ya? Pero hay pocas instituciones de capacitación teológica. En África no se diga. Sí. O sea, en África mucho menos instituciones de capacitación teológica, pero en América del Norte es un gran número de instituciones teológicas, mientras el porcentaje de cristianos decrece. Fíjese. Algo no anda bien. Fíjese qué curioso. O sea, las iglesias decreciendo, perdiendo membresía, pero instituciones teológicas hay un montón, y es cierto. O sea, usted busca instituciones teológicas en Estados Unidos, hay un montón. Ya, o sea, cada denominación tiene en cada distrito, ¿verdad? Usted en el oeste, suroeste, noroeste, literalmente Northwest Biblical Seminary o Southwest, hay un montón, ¿verdad? Usted ya, pero es lo que se prevé para estas próximas décadas. Hay más cristianos que hablan español que cualquier otro idioma. Pero el número de instituciones de habla inglesa es el doble de las de habla española. Pues. ¿Ya? El chino y el tagalo son respectivamente la quinta y la séptima lenguas maternas que más cristianos hablan en todo el mundo. Estos dos grupos lingüísticos, miren, muestran la necesidad de contextualizar las estructuras de formación. Imagínense. ¿Ya? En inglés hay más de 1,653 instituciones teológicas para capacitar cristianos. En español, 826. En portugués, 435. En francés, 234. En ruso, 222. En alemán, 181. En coreano, 163. En indonesio, 125. En japonés, 85. Y en chino, 77. Y es increíble, pastor, por ejemplo, que en China es donde está la mayoría. Vuelvo a repetir. Es un buen punto. India ni siquiera aparece acá. Imagínense. Ya. Y India, si no estoy mal, hace un par de meses superó en crecimiento poblacional a China. ¿Ya? Entonces, esto es nada más, hermanos, para que tal vez podamos reflexionar, ¿no? Claro. A partir de estos datos y ver cómo nosotros nos estamos involucrando en la misión. Esto debería causarnos preocupación, ¿verdad usted? ¿Ya? Y ocuparnos en lo que debe ser la misión de la iglesia. Yo creo que es algo que debe ir de la mano, pastor, va de la mano. Yo creo que en la multiplicación de discípulos surge la necesidad de preparar teológicamente a las personas. Exacto. Yo creo que es algo que va en el desarrollo natural de la misión debería de surgir en algún momento eso. Exacto, y es algo bueno. Uh-huh. Es algo necesario. Si algo es importante, pastor, es la formación teológica. Correcto.
con esto nosotros tampoco descartamos, ¿verdad, Eddie? Que lo principal tiene que ver con ese amor y pasión dadas por el Espíritu Santo, ¿verdad? Así es. Hacia el reino de los cielos y luego, pues, obtener más herramientas a través de la preparación teológica. Correcto. Pero creo que va de la mano, en la misma dinámica va este asunto, en donde la iglesia pues va a tener dentro de esa misma visión, ¿verdad? Usted la necesidad de plantear, ¿verdad? Una institución teológica específicamente. Ahora, vamos a los temas. Tenemos poco tiempo, tenemos alrededor de unos 10, 12 minutos. Temas adyacentes que afectan el avance de la fe cristiana. ¿Qué quiere decir esto? Que estos no son temas meramente centrales. Exacto. Ya, lo central tiene que ver con nosotros, con nuestro accionar, con nuestra perspectiva, con nuestra entrega a la misión, con nuestra claridad de la Gran Comisión, por ejemplo. Y hay aspectos que son externos. Exacto. Externos a. Exacto. Que también influyen. Así es, que son como estos que vamos a mencionar ahorita. Exactamente. Empezando por saber, mire hermano Carlitos, y este es un buen dato, el cristianismo es el foco de atención número 6 en Internet. ¿Ya? Repita, el foco de atención número 6, o sea, búsquedas en Internet en términos generales, por ejemplo. Hay 5 cosas que se buscan más. Antes. Cítelas. Ya, la gente del mundo está más interesada en pornografía, películas, dinero, fútbol, que en Jesús y el cristianismo. Interesante. Bueno, ese es un punto. Entonces luego abordamos el otro. Dato fundamental, Eddie. Ya. O sea, esto nos dice, hermano Carlitos, qué está buscando la gente. Ya que usted sabe que hoy literalmente cuando no sabemos algo, por ejemplo, usted no sabe hacer una comida o algo así, usted pone en Google y le sale, ¿no? Ya. Pero también Internet sirve para todo tipo de consultas. Consultas que tengan que ver con religión, consultas que tengan que ver con el cristianismo, con Jesús, con el entendimiento personal de las personas que las personas tienen sobre Jesús. Exacto. Ya muchas personas, si somos honestos, muchas personas, incluso nuestros jóvenes, acuden a ChatGPT, a Meta AI o a Google o alguna aplicación de estas, ¿verdad usted? A despejar sus dudas. Porque muchas veces también en la iglesia también no se abordan las cuestiones pertinentes de la fe, ¿verdad? Claro. Ya, y qué triste que pornografía sea el primer lugar. Exacto. Eso también dice mucho. Eso es triste. Ya. Películas, dinero y fútbol. Si usted se pregunta, ¿qué tiene en la mente la gente? Bueno, esto. ¿Ya? Pornografía, películas, dinero, fútbol. Antes que Jesús y antes que el cristianismo. Dato número 2. El interés editorial en el cristianismo como religión está disminuyendo comparado con otras religiones. ¿Qué le dice eso? ¿Usted qué sabe de libros? No interesa hoy en día entonces la escritura cristiana. Exacto. Yo creo que aquí, este dato va por 2 lados. Primero, hay muy poca gente interesada en leer sobre cristianismo. ¿Ya? Pero también el número de escritores que escriben sobre literatura cristiana está disminuyendo. Es que a eso quiero llegar yo. Y ¿ya? Yo quiero ir a otro dato. Que es probable que desde la perspectiva cristiana la vara de calidad haya bajado. Ese es un buen punto. O sea, necesitamos ¿cuál es la calidad del contenido bíblico editorial que se está produciendo? Es que fíjese, Eddie, buena pregunta. Nos reportan el sonido, tal vez nos chequean ahí los hermanos, nos reportan ahí nuestros hermanos que nos ven a través de Facebook. Saludos especiales. Por cierto, se nos había olvidado saludar a los hermanos, pastor. Sí. Solo doy este dato antes de que se me olvide. Le decía que creo que es importante también, mire, entender que la calidad importa, Eddie. Pero nosotros muchas veces desde la perspectiva cristiana decimos, no, es que es para el Señor y lo que es para el Señor, pues todo sirve. Sí, todo sirve, pero tenemos que entender de que existe hoy en día, Eddie, un sector consumidor que exige. Exige. Yo creo que los escritores cristianos tendrían que estar también a la vanguardia. Así es. A la vanguardia de todo lo que implica esto, con temas obviamente, ¿verdad, Eddie? Que sean también atractivos, actuales a la persona. Sí. Hay una palabra en todo esto, ¿verdad usted? Que va a entrar en la parte de secularización. Hay una palabra en todo esto que tiene mucho que ver con esto, que se llama, la palabra es contextualización. Ya, muchas veces
muchas veces quizás la literatura cristiana, y no digo que estos temas no sean importantes, ¿ya? No digo que temas como por ejemplo la Trinidad no sea importante, son importantes, pero de alguna manera son conceptos abstractos de nuestra fe que no terminamos de entender, y muchas veces hay conceptos prácticos de la fe que no se están abordando desde la... Sí, es que mire, yo siempre, perdón, ahí yo quisiera decir algo. Es que tenemos que entender que la Biblia es relevante para todas las áreas del ser humano, Eddie. Correcto. Y podemos dialogar en todas las áreas del ser humano. ¿Por qué no, por ejemplo, dialogar, Eddie, acerca del problema de la pornografía? Exacto. Hablemos de la pornografía, muchachos. Si lo que más se busca en internet es eso, hablemos de lo dañino que es, entonces, de la problemática que puede traer. ¿Por qué no escribimos sobre pornografía? Buen punto. Escribamos hay pocos libros. Hay pocos libros que hablen sobre qué dice la Biblia sobre la pornografía, por ejemplo. Exactamente. Lo que daña eso específicamente, Eddie. Lo que daña la mente de la persona. Lo que daña la visión y la forma de ver la vida de la persona, Eddie. Así es. Lo lleva a realidades que no son en realidad, y valga la redundancia y disculpa repetición de palabra, ¿verdad? Pero que no son en realidad lo que se vive. Así es. Y eso va a dañar tu organismo, va a dañar tus relaciones. Tu matrimonio. Si estás casado, va a dañar tu matrimonio. Idealismos que no son bíblicos. Correcto. Aparte que es fornicación, como Jesús ya lo explicó también. ¿No? O sea, no vamos a irnos adulterio y fornicación. Exacto. Eso es pecado. Pero ¿por qué no escribimos sobre eso? Ese es el punto. La iglesia tiene que estar presente en todas las áreas. En todas esas áreas. Es relevante. Y oiga, este es un buen indicador, ¿no? Sobre qué escribir. Claro. Por ejemplo, ¿verdad? Para las editoriales cristianas, para los escritores cristianos. El cristianismo y el fulbo. ¿Ya? Voy a escribir algo sobre eso. Ni que me guste. Dinero, películas, ¿ya? Ahora, lo siguiente es, en áreas de conocimiento, mire, escuche esto, por favor. En áreas de conocimiento, el cristianismo no es prioridad. Pues. ¿Ya? La gente está más interesada en aprender sobre ciencia, música, tecnología, política, religión, psicología y economía antes que sobre el cristianismo. ¿Ya? Sí. Ahora, hay un asunto bien peculiar acá. ¿Por qué? Porque hay un crecimiento en el interés por la religión, pero disminuye el interés por el cristianismo. Sí. O sea, hay apertura teológica, pero no necesariamente. Hay apertura de religiosa, digamos, no teológica. Hay apertura religiosa, pero no necesariamente cristianismo, sino... Y yo creo que es una oportunidad para la iglesia también. Enorme, sí. Yo creo que es una oportunidad para capitalizar esas oportunidades es lo que nos falta. La iglesia vaya y coloque el sentido de Cristo ahí, pastor. Exacto. Ahí. Yo creo que es importante entender esta parte, ¿sí? Mire, por ejemplo, otro dato que llama la atención, ¿sí? El amor, la ciencia y el yo son ahora mismo los principales valores a nivel mundial. Imagínese. Y para esos tres, pastor, aspectos en específico, el amor, la ciencia y el yo, hay respuesta bíblica. Hay respuesta, claro que sí. Y una respuesta maravillosa, Eddie. Y contundente. Exacto. Lo que pasa es que tenemos que romper el cascarón. Así es. Tenemos que romper la burbuja, una burbuja que está ahí, es una burbuja religiosa, pastor, una burbuja denominacionalista, una burbuja institucional, una burbuja basada en los dogmas y normas de hombres, y no estamos rompiendo la burbuja para venir y presentar a Jesús como es. Exacto. Sí. Eso es muy importante. Pastor, vamos casi ya finalizando. Así es, uno de los últimos temas, hermano Carlitos, que es un tema evidentemente presente en nuestra sociedad, que es la secularización. Claro. Esto daría quizás para una serie, ¿verdad usted? O para un par de capítulos solo el tema de secularización. Pero el problema, una de las palabras que sale al analizar la secularización precisamente es la que mencionábamos hace un ratito, que es la de contextualizar. ¿Ya? Sí. ¿Sabe usted cómo se define contextualizar? Contextualizar se puede definir de la siguiente forma: relacionar una acción o un hecho con las circunstancias políticas, económicas, históricas, sociales, artísticas y religiosas donde ocurrió. ¿Ya? De acuerdo a esta definición, contextualizar el evangelio significa ubicarlo en su contexto. Primero en su contexto hebreo grecorromano original, ¿ya?
es decir, en el contexto del Nuevo y el Antiguo Testamento. Sin embargo, la teología y la misionología le han dado un significado más amplio: situar un hecho o una acción en cualquier marco, aunque no sea en su contexto original. Claro. ¿Ya? Esta forma de contextualización, mire, es necesaria siempre y cuando el Evangelio y la fe cristiana deban ser apropiados cultural y personalmente. Y ahí es donde está el punto. el quiebre. ¿Ya? Sí. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros presentamos un evangelio que en palabras quizás un poco técnicas, ¿verdad usted? Pero un evangelio que no es pertinente a la gente que lo escucha. Exacto. O sea, que no termina de conectar. Lo hablábamos, ¿con quién lo hablábamos? Lo hablábamos en una plática esta semana con hermano Alex. Ya lo hablábamos con usted también, ¿no? De que muchas veces no terminamos de conectar con las personas, ¿verdad? Usted no. Exacto. La palabra que usábamos era: no estamos sabiendo presentar la propuesta de valor agregado que el cristianismo tiene. Exacto. ¿Ya? Oiga, estamos quizás usando palabras un poquito de... La relevancia que puede implicar a la persona. A eso me refiero. O sea, como de... ¿Qué tiene el cristianismo? ¿Por qué el cristianismo es creíble y lo demás no? Y mire, aquí hay un dato interesante. ¿Ya? Jesús lo hizo. Es un buen punto. Jesús lo hizo. O sea, Jesús contextualizó. Ya, Jesús. Usted ve a Jesús jugando con elementos culturales en los evangelios para hacer relevante el mensaje. Jesús platica con el joven rico. Exacto. Jesús platica con Nicodemo. Jesús platica con Zaqueo. Con la mujer samaritana. Vamos. Y si usted revisa cada conversación, Es distinta. y cada conversación tiene elementos propios de la cultura. Y de la persona. Exacto. O sea, hay que entender la dinámica. Sí. La dinámica de la gente, Eddie. ¿Dónde está parada la gente? Exacto. ¿Qué Entonces, cree la gente? Exacto. Mire, vamos a ir cerrando con esto. Este afán de presentar el evangelio de manera clara y de vivir con fidelidad dentro de cada contexto cultural resulta una tarea delicada. ¿Ya? Claro. Si no existe un conocimiento sólido tanto del mensaje como de su contexto, escuche, nos exponemos a subyugar el mensaje divino a las sensibilidades de una cultura determinada a presentar un mensaje incomprensible y por lo tanto sin poder. Un evangelio no contextualizado es un evangelio sin poder. Un evangelio que no responde a los desafíos, a las preguntas que una cultura tiene, es un evangelio sin poder, sin esa propuesta de valor para la gente. Así es. ¿Ya? Entonces hoy hablamos de tantas cosas y por ejemplo un tema que usted mencionó era la pornografía, ¿no? Entonces si la pornografía es una epidemia a nivel mundial, Metámonos. entonces hablemos, llevemos el evangelio allí, contextualicemos. Buen punto, pastor. Ya. Y buen punto práctico para nosotros. Sí, definitivamente. Yo creo que puede ser un buen tema. Sí. Ese dato viene a alumbrar mucho. Eso de contextualizar es uno de los grandes retos que tiene la iglesia hoy en día. ¿Sabe? Es un tema del cual se habla poco. Sí. Voy a decir algo ahorita que no va a ser muy... Ajá. Mucha gente se limita a hablar un poco de esto. Ajá. Mucha. Porque probablemente esté consumiendo. Sí. Uh-huh. No hablemos Sí. del tema. En estos días veía una estadística de Byte. Uy, ¿y qué dice De Byte? Byte. Byte, si no estoy mal, tiene datos de que, creo, si no estoy mal, ahí por el 50% de cristianos consumen pornografía. Ya. Y existe gente, pastor, y existe cristianos que aún quieren darle una conceptualización buena a la pornografía. Sí, es No, cierto. que puede servir para X, para Y. Ey, no, Sí. no es bueno. No, pornografía Te va a definitivamente no. Te va a Los dañar. estragos son terribles. Terribles. Pero Sí. bien, pastor, buen punto para analizar Sí. para un siguiente programa. Estamos analizando, querida familia, el estado de la gran comisión analizado por el Movimiento Lausana y el tema de hoy, de aquí a 2050, ¿qué será de la iglesia? Vimos algunos tópicos que creo que son importantes, Eddie, a tomar en cuenta Así es. para la iglesia contemporánea. Un saludo a todos los que nos estuvieron viendo a través Sí. de Facebook. Muchas pastor. gracias a hermano través David Chacón. De YouTube también, YouTube en vivo, pastor. Así Gracias es. a nuestro hermano Juan Alonso, nuestra hermana Edith de Chacón, William Vidal, Lilian Aragón,
León, David Chacón, Oscar Pineda, Douglas Osorio, Alex León, Herminio Garnica, Manuel Camacho, Frank Reyes, Brainer Sosa, Mari Maldonado, pastor, Michael Altán, Cidia Castillo, Miriam Estrada, Constantino, Ariel García, saludos hermano Constantino, José Luis Cervantes, Milita Flores, Ariana Alvarado, Eric Elian y Omarcito González estuvieron con nosotros en Facebook, pastor. Así es. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias. Saludos también a los que nos ven a través de TikTok. Sí, no sé si alguien se conectó a través de TikTok. En TikTok todavía tenemos pocos seguidores. Sí, y así que, en YouTube también. Pero queremos animar a toda la audiencia. Monchito, pastor, Monchito también. Así. Hasta Hierba Buena, Jocotán. Así es, hermano Simeón. Simeón, sí, por Radio Alternativa. Radio Alternativa. No se pierda. Muchas gracias. Gracias también a los, gracias a todos, de verdad. Los oyentes de Radio Alternativa. Estamos emocionados de esta nueva etapa, sí. Muchas gracias a todos. Estamos emocionados de esta nueva etapa porque vamos a estar en varias plataformas al mismo tiempo. Y queremos invitarles a ustedes a que nos sigan en las diferentes plataformas, en TikTok, en Facebook, en Instagram, en YouTube. YouTube dentro de poco va a ser nuestra plataforma principal, ¿verdad? Sí. Por supuesto, al lado de Amigos TV y Radio Alternativa y Radio Cultural Amigos también. Así es. Así que gracias. Si hay alguna emisora de radio que quisiera también, pastor, que Diálogo de Fe y Pasión pudiéramos colaborar en llevar contenido, estamos también abiertos a que eso pueda pasar. Así es. Gracias, hermanos, por estar con nosotros. Recuerda esa pregunta, creo que es importante. ¿A dónde va a estar su iglesia en el 2050? Buena pregunta. Y por cierto, adelantamos. El próximo miércoles vamos a estar hablando de qué significa ministrar en la era digital. Uy. Familia, Dios los bendiga. Gracias por haber estado con Dios nosotros. les bendiga. Y siempre les queremos recordar que la verdad no solamente se corrompe con la mentira, sino también con el silencio. Que Dios les bendiga. Amén. Diálogo de Fe y Salvación. Temas actuales a la luz de la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta la próxima.